Después de repasar las curiosidades de Spider-Man de 2002 y de 2004, llegó el momento de cerrar la trilogía. En 2007, Spider-Man 3 llevó la historia de Peter Parker a un terreno más oscuro, con nuevos villanos, más ambición y una producción llena de decisiones difíciles. En este video, revisaremos 200 curiosidades que muestran cómo se construyó esta última entrega y por qué terminó siendo exactamente la película que vimos. Mary Jane originalmente no iba a estar en el taxi durante la pelea final de la película. Ese cambio se hizo cuando el rodaje ya estaba avanzado. Gwen Stacy iba a ser capturada, mientras que Mary Jane debía convencer a Harry de ayudar a Peter. La decisión se tomó bastante tarde y Kirsten Dunst no quedó contenta con el cambio, y Sam Raimi incluso se disculpó con ella. En un principio, el mayordomo iba a ser otra ilusión creada por Harry, representando su lado bueno. Esta idea habría aclarado un gran agujero del guión, ya que el mayordomo explicaba que las heridas de Norman no fueron un accidente después de tanto tiempo. Aún así, la escena fue eliminada. La alianza entre Venom y el Hombre de Arena originalmente era mucho más simple. Venom solo le ofrecía el dinero que necesitaba para salvar a su hija, a cambio de ayudarlo a matar a Spider-Man. Durante la batalla final, la hija del Hombre de Arena habría aparecido y le habría dicho a su padre que no podía ser curada, que iba a morir, y que prefería hacerlo con su padre siendo un buen hombre y no un criminal. En la película, Venom nunca es llamado Venom directamente. El Hombre de Arena solo es mencionado una vez con ese nombre, durante una noticia cerca del clímax. Y el New Goblin tampoco es llamado así en ningún momento, y lo más cercano es cuando Peter lo llama Goblin Jr. Oh, look at little Goblin Jr. Gonna cry. Durante años, los fans notaron un extraño zumbido de fondo en las escenas del simbionte. Resulta que ese zumbido actúa como la voz de la criatura. En la versión del editor de 2017, si aíslas el audio en la escena de la tentación, se puede escuchar al simbionte susurrando y hablándole a Peter. Originalmente, hacia el final de la película, el simbionte iba a revelar un esqueleto humeante cuando Spider-Man se separara de él. Lo único que quedaría serían huesos, dando a entender que el simbionte había drenado la vida y la sangre de Eddie Brock. Los huesos del cráneo también estaban diseñados para parecerse al rostro de Venom. Esta idea fue descartada porque asustó y traumatizó a varios niños del público de prueba. Aunque, cuando Eddie se lanza dentro del simbionte y muere en la explosión, por unos pocos fotogramas se puede ver su esqueleto. En los cómics, Harry Osborn muere porque la fórmula del Duende Verde que consume es inestable y lo va envenenando lentamente. Sam Raimi cambió la muerte de Harry para que fuera paralela a la de su padre en Spider-Man de 2002. Aún así, en sus escenas finales, el aspecto pálido de Harry podría ser una señal de los efectos de la fórmula del duende. Esta es la primera película live action de Spider-Man en la que un villano principal, el Hombre de Arena, sobrevive al final de la película, aunque sí se redime después de la batalla final. Venom es capaz de atacar a Spider-Man por sorpresa sin activar su sentido arácnido. Esto hace referencia a su primer enfrentamiento en el cómic The Amazing Spider-Man Volumen 1, número 300, donde el sentido arácnido de Peter tampoco logra advertirle del peligro. Justo después del estreno de Spider-Man 2, Ivan Raimi escribió una historia para la tercera película en solo 2 meses. Según Sam Raimi, la idea inicial era explorar héroes con un lado oscuro y villanos con un lado más humano. Además del triángulo amoroso entre Peter, Mary Jane y Harry, el Hombre de Arena fue creado como villano principal del filme. Los guionistas transformaron al personaje, que en los cómics es solo un criminal, en el verdadero asesino de Ben Parker para aumentar la culpa de Peter por la muerte de su tío. Raimi también quería otro villano y finalmente eligieron a Venom por ser muy popular entre los fans. A esto se sumó un interés amoroso adicional, Gwen Stacy.
lo que terminó complicando demasiado la historia. Alvin Sargent incluso consideró dividir la película en dos partes, pero se dio cuenta de que no podían crear un clímax intermedio que funcionara bien y conectara con una cuarta película. En los cómics, Reed Richards, de los Cuatro Fantásticos, es quien descubre que el traje negro de Spider-Man es un simbionte alienígena. Sin embargo, como los derechos de los Cuatro Fantásticos pertenecían a 28th Century Fox en ese momento, se cambió la historia y fue el Dr. Connors quien hace ese descubrimiento. La última frase de Harry en la película repite lo mismo que le dice Peter antes de morir en los cómics, específicamente en Spectacular Spider-Man Volumen 1 número 200, "Eres mi mejor amigo". En la película, esta es la última frase de Harry. Y muere sosteniendo la mano de Peter. Existió un final alternativo en el que Peter y Mary Jane no volvían a estar juntos. En esa versión, Peter se iba del club de jazz mientras Mary Jane cantaba I'm Through With Love, dejando la historia con un cierre mucho más amargo. Esta es la única película de la trilogía que no termina con Spider-Man balanceándose por la ciudad en la escena final. La escena en la que Spider-Man le lanza una calabaza explosiva a Harry, que estalla en su rostro, recuerda a una escena similar de Spider-Man 1, cuando el Duende Verde lanza una bomba calabaza a Spider-Man y le vuela parte de la máscara. Es la única película del Hombre Araña de la trilogía que no incluye ningún efecto de sonido del sentido arácnido. La escena en la que Spider-Man salva a Gwen Stacy de caer al vacío recuerda directamente a la noche que Gwen Stacy murió del cómic The Amazing Spider-Man Volumen 1, número 121. En el cómic, Peter accidentalmente rompe el cuello de Gwen al intentar detener su caída con la telaraña. En la película hay un momento algo similar, pero en lugar de atraparla con la telaraña, Spider-Man la usa para impulsarse, cae con ella entre los escombros y la salva en sus brazos. Esta versión se parece más al cómic What If Volumen 1, número 24, donde Peter logra salvarla sin usar la telaraña. Spider-Man finalmente derrota a Venom usando el sonido, tal como ocurre en su primer enfrentamiento en The Amazing Spider-Man Volumen 1, número 300. En el cómic usa un cañón sónico, mientras que en la película crea un ruido golpeando barras de metal entre sí. En ambos casos, el ruido hace que el simbionte pierda el control sobre Eddie. En Spider-Man Adventures Volumen 1, número 10, Peter atrae a Venom a una plataforma de lanzamiento de cohetes, donde el sonido separa al simbionte de Brock, y luego usa telarañas para pegarlo al cohete cuando despega. En la película, el simbionte es destruido con una de las bombas del planeador de Harry. En los cómics, además, el simbionte también era vulnerable al fuego. Sam Raimi confirmó que adaptó esa escena en la iglesia directamente desde el material original. La versión de la película es casi idéntica a la del cómic. Desde el inicio, queda claro que la versión cinematográfica de Flint Marko tiene un motivo más humano para cometer sus crímenes, ya que necesita dinero para pagar el tratamiento médico de su hija enferma. En contraste, el Hombre de Arena de los cómics nunca tuvo esposa ni hija biológica, y era un villano mucho más cruel y menos empático. El personaje debutó Nothing Can Stop the Sandman en The Amazing Spider-Man Volumen 1, número 4, publicado en septiembre de 1963. Como se dijo, la debilidad del simbionte alienígena es que es vulnerable a sonidos ultrasónicos de alta frecuencia. Esta debilidad también la comparte Daredevil, otro personaje del universo Marvel. Tanto en la película como en el cómic The Amazing Spider-Man Volumen 1, número 300, Eddie Brock busca refugio en una iglesia y le pide ayuda a Dios, pero con oraciones muy distintas. En el cómic, Eddie reza pidiendo perdón por haber considerado suicidarse tras matar a su rival Peter Parker. En la película, en cambio, le pide a Dios que termine con su sufrimiento matando a Peter. En Spider-Man, la serie animada de 1994, Peter mira su reflejo y ve una visión de Venom devolviéndole la mirada con furia. Algo muy similar ocurre en una escena eliminada que apareció en el tráiler. En ambos casos, esto sucede después de que Spider-Man intenta matar a uno de sus enemigos, pero antes de que Eddie Brock se convierta en Venom. En la película, Harry se sacrifica para proteger a Peter
al lanzarse frente a su propio planeador del duende cuando Venom intenta apuñalar a Spider-Man con él. Esta escena está claramente inspirada en la muerte de Ben Reilly en La Noche del Duende, de Peter Parker, Spider-Man Volumen 1, número 75, publicado en diciembre de 1996. En esa historia, Ben se lanza frente a un planeador del duende para salvar a Spider-Man y muere empalado. La diferencia es que en los cómics, quien dispara el planeador es Norman Osborn y no Harry. Sam Raimi ya había hecho una referencia a La Noche del Duende en Spider-Man 1, por lo que es muy probable que esta similitud sea intencional. Peter se reúne con Mary Jane y le pide matrimonio. Su primer intento de propuesta ocurre en los cómics en The Rocket Racers Back in Town, de The Amazing Spider-Man Volumen 1, número 182, publicado en julio de 1978. Mary Jane rechaza la propuesta en esa historia. Lo mismo ocurre en la película, aunque por razones muy distintas. En ambos casos, ese rechazo termina provocando que la pareja se separe. Cuando pelean por primera vez en la película, Venom atrapa a Spider-Man con su telaraña y le arranca parte de la máscara. Esto ya había ocurrido en Spider-Man, la serie animada de 1994, en el episodio El traje alienígena parte 3, y también en Spider-Man Adventures Volumen 1 número 10, la frase de Venom también proviene de esa escena, aunque en la película se dice en el contexto de amenazar con matar a Mary Jane. How's that sound, Tiger? Cuando Mary Jane canta They Say It's Wonderful, Peter la tararea felizmente. El detalle curioso es que Peter no entiende la letra. La canción trata sobre alguien que no ha experimentado el amor verdadero y solo lo idealiza, lo cual refleja la ceguera emocional de Peter en ese momento. La escena en la que Flint Marko se transforma en el Hombre de Arena es bastante fiel a su historia de origen en The Amazing Spider-Man Volumen 1, número 4. En ambas versiones, es perseguido por la policía en plena noche y cae dentro de una prueba científica. En el cómic, es expuesto a radiación de una explosión nuclear, mientras que en la película queda atrapado en un acelerador de partículas. Tras el accidente, Marko adquiere la capacidad de reorganizar sus moléculas como granos de arena para alterar su forma física. Después de arreglar cuentas con Harry, Peter decide desenmascarar a Brock como un fraude. En Venom, de The Amazing Spider-Man Volumen 1, número 300, Brock pierde su trabajo después de publicar una entrevista falsa con un asesino serial que decía ser el villano Sin Eater. Cuando el Hombre Araña captura al verdadero Sin Eater, el error queda al descubierto y la reputación de Eddie se destruye, perdiendo su empleo y credibilidad. En la película, Brock también termina arruinado tras presentar fotos falsas del Hombre Araña, pero esta versión se parece más a lo visto en Spider-Man, la serie animada. En la serie, Brock miente a propósito sobre unas fotos para incriminar a Spider-Man, algo que Jameson descubre y lo despide del Daily Bugle. La escena de la película en la que Peter enfrenta a Eddie en las oficinas del Bugle está inspirada directamente en ese momento de la serie animada. En Spider-Man Adventures Volumen 1, número 9, Jameson investiga las acusaciones contra Eddie y descubre que las fotos eran falsas. En la serie, Jameson llama basura a Eddie cuando lo despide, mientras que en la película es Peter quien lo llama así. Gwen Stacy también rechaza a Brock en Ultimate Spider-Man cuando descubre que él solo estaba con ella por interés. En todas estas versiones, Eddie termina humillado y eso contribuye a su caída como villano. En los cómics, Eddie culpa a Spider-Man por su desgracia, mientras que en la película culpa a Peter. En Ultimate Spider-Man, Eddie y Peter eran la misma persona antes de convertirse en Venom, y Brock guarda rencor contra ambos. Una de las subtramas de la película gira en torno a la amistad de Peter con Gwen Stacy y los celos que eso provoca en Mary Jane. Gwen aparece por primera vez en los cómics en This Be My Destiny, The Amazing Spider-Man Volumen 1, número 31, de diciembre de 1965. Tanto en los cómics como en la película, Gwen es presentada como compañera de estudios de Peter en la universidad.
Su rol como nueva pareja romántica de Peter es similar a la de Felicia Hardy en la saga del traje alienígena de la serie animada de Spider-Man de Fox Kids. El enfrentamiento final de la película ocurre en una obra en construcción, algo muy similar al clímax de la primera película de superhéroes de Sam Raimi, Darkman, de 1990. Cuando Spider-Man llega al lugar, se lo ve brevemente frente a una bandera estadounidense. Algo parecido ocurre en el debut del Hombre de Arena en The Amazing Spider-Man Volumen 1, número 4, donde aparece parado sobre un techo junto a la bandera de Estados Unidos. El simbionte apareció por primera vez en Homecoming de The Amazing Spider-Man Volumen 1, número 252 de mayo de 1984, aunque su primera aparición cronológica fue en Invasion, Marvel Super Heroes Secret Wars Volumen 1, número 8 de diciembre de 1984. En los cómics, Peter trae el simbionte de vuelta a la Tierra tras descubrirlo en Battleworld. En Spider-Man, la serie animada, el origen es distinto, ya que John Jameson lleva el simbionte a la Tierra después de encontrarlo en un asteroide. Supuestamente, versiones tempranas del guion de Spider-Man 3 también incluían a John Jameson trayendo el simbionte, pero la idea fue descartada a favor de hacerlo llegar durante una lluvia de meteoritos. Años después, en Venom de 2018, se usaría nuevamente a John Jameson y el espacio para explicar cómo el simbionte llegó a la Tierra. Harry pelea por primera vez contra Peter como el Duende Verde en The Green Goblin Lives Again, de The Amazing Spider-Man Volumen 1, número 136 de septiembre de 1974. La pelea termina con Harry sufriendo una lesión en la cabeza que le provoca amnesia. Algo similar ocurre en los cómics con Norman Osborn, quien pierde la memoria en The Green Goblin Saves the Day, de The Amazing Spider-Man Volumen 1, número 40 de septiembre de 1966. Norman permanece con amnesia durante varios años antes de recuperar sus recuerdos en The Goblin Lives, de The Amazing Spider-Man Volumen 1, número 9 de junio de 1973. De forma parecida, Harry tarda un tiempo en recuperar la memoria en la película. La escena en la que Spider-Man habla con el Hombre de Arena a través de los túneles subterráneos recuerda visualmente a la secuencia en la que caza a Vermin en las alcantarillas en Kraven's Last Hunt de 1987. En ambas escenas, Spider-Man usa el traje negro, lo que le permite camuflarse con las sombras del túnel. El momento en que Spider-Man presiona el rostro del Hombre de Arena contra un tren en movimiento está inspirado en Blade de 1998, protagonizada por Stephen Norrington. En la película, Spider-Man busca vengar la muerte del tío Ben matando a Sandman. Esta idea se inspira en My Science Remembered de Peter Parker de Spectacular Spider-Man Volumen 1, número 110 de enero de 1986, donde Spider-Man intenta vengar el asesinato de Jean DeWolf y casi mata a Sin Eater. En ese cómic, Daredevil interviene y detiene a Spider-Man justo antes de que cruce el límite. Esto marca un punto clave donde la ira de Peter se vuelve más peligrosa durante la saga del traje alienígena. También hay similitudes con Spider-Man Adventures Volumen 1, número 8, donde Peter casi mata a Rhino y a Shocker, pero en ambos casos se detiene cuando se da cuenta de que el traje negro está influyendo negativamente en él. Las escenas en las que el señor Ditkovich presiona a Peter para que le pague la renta recuerda a la casera de Peter en los cómics, la señora Muggins, quien cumplía un rol muy similar. El ejemplo más claro viene de Even a Ghost Can Fear the Night de The Amazing Spider-Man Volumen 1, número 255 de agosto de 1984, historia que forma parte de la saga del traje alienígena. Peter se reúne con Mary Jane en un restaurante con la intención de pedirle matrimonio, pero ella se pone celosa de la amistad de Peter con Gwen Stacy y sospecha que hay algo más romántico entre ellos. Una situación muy parecida ocurre en Ultimate Spider-Man Volumen 1, número 37 de mayo de 2003, parte de la saga de Venom, donde ambos niegan que exista algo entre Peter y Gwen. Los celos de Mary Jane hacia Gwen también recuerdan a los celos que sentía por la relación de Peter con Black Cat durante la saga del traje alienígena, especialmente en The Sinister Secret
of Spider-Man New Costume de The Amazing Spider-Man Volumen 1, número 258 de noviembre de 1984. En los cómics, Spider-Man sale a patrullar usando el traje simbionte mientras Peter duerme y luego no recuerda nada de lo que hizo. Esto fue adaptado en Spider-Man la serie animada, episodio El traje alienígena parte 1, y esa versión influyó mucho en la película. En ambas versiones, Peter despierta colgado boca abajo frente a un rascacielos sin saber cómo llegó ahí. La película recrea esta escena casi plano por plano. En la película, el simbionte también sigue a Peter hasta su departamento después de que se separan, de forma muy similar a Till Death Do Us Part de abril de 1985. En ambas historias, Peter no se da cuenta de lo que ocurre hasta que ve su reflejo. En los cómics y en la película, esto sucede justo después de que el simbionte se une por primera vez con Spider-Man en el departamento. Mientras usa el simbionte en los cómics, Peter ya no necesita lanzar telarañas mecánicas, ya que puede crear telaraña orgánica gracias al traje. Esta idea habría inspirado los lanzatelarañas orgánicos de las películas de Sam Raimi, y tanto en los cómics como en la película, esta habilidad luego pasa a Eddie Brock cuando se convierte en Venom. En la película, Harry aparece justo a tiempo para ayudar a Peter y Mary Jane. Algo similar ocurre en Spectacular Spider-Man Volumen 1 número 200, justo antes de morir. En el cómic, Harry había preparado explosivos en su edificio con la intención de matar a Spider-Man y suicidarse, pero recapacita cuando se da cuenta de que su hijo y Mary Jane también están en el lugar. Después de salvarlos, corre de vuelta al edificio para salvar a Peter de la explosión. En ambas historias, es la amistad de Harry con Peter y su afecto por Mary Jane lo que lo hace abandonar su deseo de venganza y termina salvándolos antes de renunciar a su propio odio. La escena en la que Flint Marko sale de las alcantarillas a través de un túnel de drenaje recuerda a cómo escapa de prisión en su historia de origen en los cómics, antes de convertirse en el Hombre de Arena. Peter se da cuenta de que Venom es Eddie Brock cuando el simbionte se retrae y deja ver su rostro. Algo muy parecido ocurre en The Amazing Spider-Man Volumen 1 número 300 y también en Ultimate Spider-Man Volumen 1 número 37, donde Peter tampoco descubre la identidad de Venom hasta que Eddie se desenmascara. Durante la batalla final en la construcción, Sandman adopta una forma gigante. El Hombre Araña ya había peleado contra una versión gigante del Hombre de Arena en una obra de construcción en Spider-Man and His Amazing Friends de 1981. En la serie animada, Spider-Man contaba con la ayuda de Firestar, mientras que en la película es No Goblin quien pelea a su lado. La muerte de Harry Osborn en la película es menos sangrienta que la de Norman, ya que las cuchillas no aparecen empapadas de sangre cuando Venom lo atraviesa por el pecho, ni tampoco se ve sangre saliendo de su boca. La puerta del apartamento de Peter, que nunca cierra bien, es una metáfora de su estado emocional. Peter le grita al casero, You'll get your rent when you fix this damn door. pero en realidad representa su incapacidad para arreglar su vida y cerrar sus heridas. Solo al final, cuando empieza a sanar y perdona, la puerta se arregla o se deja de mencionar. En la pelea en el metro contra Sandman, cuando Spider-Man le restriega la cara contra el tren en movimiento, si pausas cuadro por cuadro, los animadores de efectos visuales añadieron dientes de arena saliendo disparados de la mandíbula de Sandman. En esta escena, el Hombre Araña dice esto, una referencia directa a Shazam de DC, que también hizo la primera película cuando intentaba disparar telarañas por primera vez. Shazam! Eddie es presentado como el gemelo malvado de Peter. Ambos son fotógrafos, ambos quieren a la chica y ambos buscan reconocimiento. La diferencia es que Eddie nunca tuvo a un tío Ben o una tía May que le enseñaran la responsabilidad, así que cae totalmente en la tentación que Peter rechaza. Para crear los rugidos y sonidos guturales de Venom, los diseñadores de sonido utilizaron grabaciones reales de demonios de Tasmania. Sam Raimi iba a tener un cameo en la película vestido con uniforme de la Marina,
una mezcla extraña de rangos de capitán y almirante. La escena consistía en él dándole consejos a Peter o preguntándole sobre el meteorito, pero finalmente se eliminó y solo queda evidencia en fotos. Durante una escena en la oficina de Jameson se puede ver un diario al fondo con el titular Doc Ock sigue prófugo. Originalmente, la pelea del hombre de arena en el camión blindado y la pelea en el metro eran una sola secuencia continua. Sandman escapaba del camión chocando a través de una rejilla que conectaba directamente con los túneles del metro. Hay un viejo juego Flash promocional llamado The Battle Within que recrea una escena que solo sale en el libro. Spider-Man derrota al hombre de arena rompiendo una tubería de agua en el techo para mojarlo y deshacerlo, algo que en la película fue diferente pero que el juego conservó de la idea original. Filmaron dos versiones de Eddie rompiendo con Gwen, una en su casa que fue eliminada y otra por teléfono. La versión del teléfono donde ella le cuelga y él rompe el celular recuerda mucho a una escena de la película Taxi Driver. En la escena del teatro, mientras Harry observa a Peter y MJ desde el palco, el letrero de salida detrás de él está oscurecido por una sombra, dejando solo un tono rojizo apagado. Esto simboliza cómo la oscuridad de Venom y odio está a punto de consumirlo. La camisa a rayas verdes y marrones del hombre de arena hace juego perfectamente con el papel tapiz de la pared de su casa. Su ropa y pared son del mismo color. Durante el desfile de Spider-Man hay un cartel de un fan que pregunta ¿Is there a Spider-Woman? Es decir, ¿existe una Spider-Woman? Y justo después la cámara enfoca a Gwen Stacy, una curiosa coincidencia o guiño, considerando que años después se volvería muy famosa como Spider-Gwen en los cómics. El 4 de mayo de 2007, mientras promocionaba la película en el show de Jay Leno, Thomas Hayden Church contó que se rompió 3 nudillos durante la escena del metro en la que Spider-Man lo golpea. Él debía pegarle a un ladrillo falso incrustado en la pared, pero el equipo de efectos le dijo que el ladrillo del centro era falso cuando en realidad los de arriba y abajo lo eran. Cuando Sam Raimi gritó acción, Church se dio vuelta y golpeó el ladrillo real en la primera toma. Sam Raimi quedó profundamente descontento con el resultado final de la película. Él tenía la esperanza de que una cuarta entrega pudiera arreglar varios de los problemas que, según él, tuvo esta tercera parte. Bryce Dallas Howard realizó sus propias escenas de riesgo durante la secuencia del accidente de la grúa, sin saber que estaba embarazada en ese momento del rodaje. Según James Franco, tuvieron que volver a filmar algunas escenas poco antes del estreno, porque el estudio sentía que a la película le faltaba acción. Se grabaron muchas escenas que nunca se incluyeron en el DVD, varias escenas de desarrollo de personajes, una confrontación entre el Capitán Stacy y Eddie Brock, donde Gwen lo confronta en la casa de su padre, y una escena en la que Peter se mira al espejo y ve una versión aterradora de Venom gritándole. En una escena de la pelea donde Spider-Man atraviesa el pecho de Sandman con un golpe, el boxeador amputado congénito, Baxter Humby, reemplazó a Tobey Maguire durante la filmación. Humby nació sin su mano derecha, lo que ayudó a lograr mejor el efecto visual del golpe atravesando el cuerpo. Esta fue la última película en la que participó Cliff Robertson, antes de su fallecimiento el 10 de septiembre de 2011 a los 88 años. Y también lo fue para Hal Fishman, el presentador de noticias de la película, quien falleció 3 meses después del estreno de Spider-Man 3. Todos los gritos que hizo Kirsten Dunst en esta película fueron reutilizados de Spider-Man 1 y 2. La primera toma del hombre de arena formándose tomó aproximadamente 6 meses de trabajo. Además, los efectos visuales necesarios para representar los poderes de Sandman tardaron 3 años en desarrollarse. Para entender mejor cómo se comporta la arena, el equipo realizó varios experimentos reales, como lanzar arena a doble extracción, salpicarla y dejarla caer desde distintas alturas. También se consultó a escultores especializados en arena. Y claro, cuando comenzó la producción, los programas de computadora para crear a Sandman y sus habilidades todavía no existían. A medida que avanzó el rodaje, esos sistemas se fueron completando,
pero la cantidad de horas de trabajo necesarias para llegar a tiempo fue enorme. En total, la película tardó 2 años y 10 meses en completarse, desde el inicio de producción hasta su finalización. El laboratorio de Harry contiene una máscara del Duende Verde de su padre, además de una máscara dorada de Hobgoblin, tomada directamente de los cómics. Durante el cameo de Stan Lee, él dice la frase "Enough said", una expresión muy usada en los cómics para cerrar comentarios del editor dentro de las viñetas. You know, I guess one person can make a difference. Enough said. Sam Raimi y Tobey Maguire fueron los principales impulsores para que el Hombre de Arena apareciera en esta película. Durante las entrevistas de las 2 primeras Spider-Man, ambos mencionaron varias veces que les gustaría ver a Sandman como villano en la tercera entrega. Esta película reúne a los 3 hermanos Raimi, Sam Raimi como director, Ivan Raimi como uno de los guionistas y Ted Raimi como actor en el papel de Hoffman. No solo estaba planeada una 4ª película, sino también una 5ª y una 6ª entrega de la saga. Originalmente, el director Sam Raimi se oponía fuertemente a incluir a Venom como villano, diciendo que odiaba la falta de humanidad del personaje, pero el productor de Marvel, Avi Arad, logró convencerlo, explicándole que Venom tenía una base de fans muy grande. Raimi terminó apreciando al personaje gracias al guión de Alvy Sargent y la actuación de Topher Grace. Aún así, para mantener la sorpresa, Raimi dijo durante el casting y la producción que odiaba al personaje y que no pensaba incluirlo ni en esta película ni en posibles secuelas. Para compensar eso, ofreció al público las primeras imágenes de Venom en la película, aunque con efectos especiales incompletos. También se dice que el tráiler fue mostrado en esa Comic Con porque ya se había filtrado hace un tiempo, pero de todas maneras querían que este avance con muchos efectos sin terminar, como dije antes, como pueden ver acá, lo pudiera ver al público, creyendo que nadie lo iba a grabar porque quería mantener la sorpresa de Venom lo más posible, pero alguien lo grabó y lo filtró, y en este tráiler podemos ver el primer diseño de Venom en 2 ocasiones. Lo que quería Raimi era que al personaje de Kurt Connors, interpretado por Dylan Baker, iba a mutar en el lagarto y convertirse en el villano principal de la película, y hay varias pistas de eso, como el lagarto esqueleto en su laboratorio, que anticipa la transformación, y además Connors no tiene el brazo derecho, igual que en los cómics, donde intenta regenerarlo y termina convirtiéndose en el lagarto, algo que finalmente se mostró en el sorprendente Hombre Araña de 2012. Incluso hubo conversaciones para transformar a Connors en el lagarto en una posible 4ª película. Hasta se dice que querían incluir a Carnage en una secuela que estaba en desarrollo. Sin embargo, luego de varios problemas con el guión y por decisión de Sam Raimi, la película fue cancelada a favor de un reinicio. Carnage finalmente debutaría en el cine 14 años después en Venom Carnage Liberado de 2021. Por otro lado, Sam Raimi tampoco le interesaba ver a Carnage en una película live action, del mismo modo que había dicho antes sobre Venom. Sin embargo, comentó que Toxin podría haber tenido un cameo en futuras películas de Spider-Man sin incluir a Carnage. Tanto Topher Grace como Thomas Hayden Church confesaron que cuando fueron invitados a reunirse con Sony, no tenían idea de que en realidad estaban audicionando para esta película. Según contó Bryce Dallas Howard, el actor que interpreta al fotógrafo durante la escena del accidente de la grúa hizo un truco de magia en su fiesta de cumpleaños cuando ella estaba en 2º grado. Aunque Topher Grace era un gran fan de los cómics y había leído las primeras historias de Venom cuando era niño, encontró el traje de Venom extremadamente desagradable. Le tomaba cerca de 1 hora ponerse el traje y unas 4 horas aplicar las prótesis. Además, siempre tenía que estar cubierto de una sustancia pegajosa para darle un aspecto más orgánico. También usaba colmillos, lo que le lastimaba las encías. Además, mientras usaba el traje de Venom, no bebía agua durante los descansos, porque no podía ir al baño con el traje puesto.
Para El Hombre de Arena se usó arena real, excepto en las escenas donde los personajes eran enterrados o cubiertos por completo. En esos casos, la arena real habría sido peligrosa, por lo que se usaron mazorcas de maíz molidas en su lugar. A Thomas Hayden Church le ofrecieron el papel del Hombre de Arena gracias a su actuación de la película Entre Copas de 2004, y aceptó el rol a pesar de que en ese momento todavía no había un guión terminado. Kirsten Dunst, que es rubia natural, interpreta a la pelirroja Mary Jane, mientras que Bryce Dallas Howard, que es pelirroja natural, interpreta a la rubia Gwen Stacy. Para prepararse para el papel como Venom, Topher Grace entrenó durante 6 meses y subió cerca de 11 kilos de músculo. Para construir al personaje, basó su actuación en comportamientos de alcohólicos y drogadictos. Por otro lado, para prepararse para su papel como el Hombre de Arena, Thomas Hayden Church entrenó durante 16 meses, bajó cerca de 5 kilos de grasa y subió alrededor de 12 kilos de músculo. Para construir al personaje, se inspiró en monstruos clásicos del cine como el Golem de 1920, el monstruo de Frankenstein de 1931 y King Kong de 1933. En los cómics, el simbionte es una sustancia líquida consciente que fluye. Sam Raimi fue claro sobre cómo debía verse en la película. Quería que tuviera personalidad, pero que no se pareciera a una araña ni a un pulpo. En esta versión, el simbionte genera una especie de telaraña formada por muchos hilos digitales, lo que da la sensación de vida propia y de estar envolviendo el cuerpo de alguien. Esta frase de Eddie, Ooh, my spider sense is tingling. If you know what I'm talking about. fue una idea propuesta por el propio Topher Grace. Más de 600 globos con forma de telaraña usados en esta escena fueron pintados a mano con plumón Sharpie. Tobey Maguire disfrutó mucho hacer esta película, ya que le permitió interpretar un lado distinto y más oscuro de Peter Parker. Para el papel de Gwen Stacy se consideró a Elisha Cuthbert, Scarlett Johansson, Rachel McAdams y Amanda Seyfried. Esta película incluye algunas escenas extra que nunca llegaron al montaje final. Sin embargo, muchas de las escenas vistas en trailers y promociones de 2007 no fueron incluidas. A raíz de esto, los fans impulsaron una petición para que se publicara una versión con todas las escenas eliminadas, similar a Spider-Man 2. Finalmente, se creó Spider-Man 3 The Hybrid Cut, que combina escenas de ambas versiones y agrega tomas vistas solo en los trailers. El personaje de Eddie Brock y Venom en esta película es una mezcla de sus versiones de los cómics Amazing Spider-Man, donde es un periodista obsesivo, y Ultimate, donde es un joven delgado con interés en Gwen Stacy. La idea era mostrar a Eddie como un reflejo oscuro de Peter Parker, del mismo modo que Peter, influenciado por el simbionte, comienza a comportarse como Eddie. James Franco estaba trabajando en esta película al mismo tiempo que filmaba Piña Express de 2008. La fecha de estreno de esta película se fijó incluso antes de que Spider-Man 2 llegara a los cines. Según varios reportes, esta película fue considerada durante mucho tiempo la más cara jamás producida en dólares estadounidenses, con un presupuesto aprobado inicialmente de 250 millones. El desarrollo del CGI revolucionario, los costos astronómicos de grabar en locación en Nueva York, que se estimaban en $1 millón al día, y las extensas regrabaciones que extendieron la producción 8 meses más, llevaron a muchos a especular que el costo final solo en producción llegó a los 350 millones. De ser cierto, solo Piratas del Caribe, en El fin del mundo de 2007, la superaría, con un presupuesto final de 300 millones. Sam Raimi es el primer director en dirigir 3 entregas dentro de una franquicia de superhéroes. En ese momento, Bryan Singer solo había hecho 2 películas de X-Men, y tanto Tim Burton como Joel Schumacher habían dirigido 2 películas de Batman. Christopher Nolan ocupa el segundo puesto con su trilogía del Caballero de la Noche. Bryan Singer quedó tercero tras su regreso para X-Men Días del Futuro Pasado de 2014. Topher Grace dejó la serie That 70 Show de 1998 para participar en esta película.
Más de 1000 personas trabajaron en producción, algunas dedicando cerca de 8000 horas solo para construir los 40 trajes de Spider-Man, mientras otros desarrollaban el complejo software de efectos visuales. Después de que Peter le dice al señor Ditkovich que pagará el arriendo cuando arregle la puerta y se acerca a la ventana, en la repisa junto a ella se puede ver el libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, una historia sobre la doble personalidad, muy similar al Peter oscuro que aparece en la película. La tipografía del mensaje de telaraña de Venom es la misma que se usaba en el logo animado de Spider-Man a lo largo de los años 90, presente en varios cómics y también en Spider-Man, la serie animada. El diseñador de efectos visuales, Scott Stockdick, creó una maqueta de una sección de rascacielos a escala 1:16 en lugar de usar CGI para ahorrar tiempo y costos y para que el daño al edificio se viera de forma más realista. Cuando el simbionte se adhiere a la placa de la motocicleta de Peter, adopta la forma de una V en referencia directa a Venom. Algunas escenas parciales, donde el hombre araña cuelga desde la parte trasera de un vehículo blindado, se filmaron en el centro de Cleveland, Ohio, debido a los altos costos de rodar en la ciudad de Nueva York. La escena del club de jazz tomó aproximadamente 2 semanas completas de rodaje. Según el productor Grant Curtis, en las primeras etapas de producción, el buitre iba a aparecer en la película y Ben Kingsley incluso estuvo en conversaciones para interpretarlo, antes de que su arco fuera reemplazado por Venom. Kingsley terminaría apareciendo más tarde en Marvel con Iron Man 3 de 2013 y Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos de 2021, mientras que el buitre debutó finalmente en Spider-Man Homecoming de 2017. Durante la escena de la celebración, la banda toca una versión alternativa del tema de la serie de televisión Spider-Man de 1967, mientras el Hombre Araña sube al escenario. Sin embargo, esta canción no aparece en los créditos finales, siendo la primera vez que ocurre algo así en la saga. Alvin Sargent consiguió un contrato de 7 cifras para reescribir Spider-Man 2 de 2004 y trabajar también en esta película. El compositor Danny Elfman no regresó para hacer la música de esta entrega, citando diferencias creativas con Sam Raimi durante Spider-Man 2. En su lugar, Christopher Young compuso la banda sonora. Curiosamente, en diciembre de 2006, el productor Grant Curtis anunció que Elfman había vuelto a colaborar con Young en la música. Ese mismo año, Elfman dejó este proyecto para trabajar en La telaraña de Charlotte de 2006, una película sobre una araña que salva a un cerdo, y más tarde se reunirían nuevamente con Raimi en Oz el Poderoso de 2013. Según el compositor Christopher Young, el tema del Hombre de Arena se construyó usando 2 saxofones contrabajos, 2 clarinetes contrabajos, 2 fagotes contrabajos y 8 trompas, la mayoría en tonos graves, para describirlo como pesado y agresivo. En cambio, el tema de Venom buscaba sonar más violento y demoníaco y utilizó 8 trompas. Los animadores de Sony Pictures Imageworks basaron los movimientos de Venom en grandes felinos como tigres, panteras y guepardos. La película se estrenó en 4.252 salas, más que cualquier otra hasta ese momento, superando el récord que tenía Shrek 2 de 2004, que había llegado a 4.223 salas. Más tarde, ese récord fue superado por Piratas del Caribe en El fin del mundo, que se estrenó en 4.362 salas en Estados Unidos. En Rusia, la película se tradujo con el título Spider-Man 3, El enemigo en el reflejo. El callejón donde Peter Parker intenta reanimar a Harry es el mismo que se usó en Spider-Man de 2002, cuando Peter descubre sus poderes por primera vez. Phil Saunders, miembro del equipo artístico, contó que el diseñador de producción, Neil Spisak, fue despedido pocas semanas antes del inicio de rodaje. Michael Riva fue contratado para el resto de la filmación y las regrabaciones. Aún así, tanto Spisak como Riva aparecen acreditados en los títulos principales. Sam Raimi planeaba desarrollar aún más el personaje de Peter en la película siguiente, enfocándose en que aprendiera que no es un vigilante sin emociones
y que también puede haber humanidad en quienes considera criminales, especialmente porque el simbionte de Venom saca a la luz los aspectos más oscuros de su personalidad. Raimi explicó que lo más importante para Peter era aprender que no es solo el héroe con traje rojo y azul, sino alguien que intenta pagar su deuda moral por la muerte del tío Ben. Para él, Peter se ve a sí mismo como un héroe sin emociones frente a villanos que considera inferiores, pero esa visión se rompe cuando empieza a ver la vida en blanco y negro y a sentirse por encima de los demás, una idea tomada directamente de los cómics originales. El exigente rodaje en Cleveland obligó a cerrar una parte del centro de la ciudad. Las calles tuvieron que ser repintadas para parecerse a Nueva York. Se retiraron señales de tránsito y postes eléctricos para las escenas de riesgo, y la filmación coincidió con el inicio de la temporada de la MLB de los Cleveland Indians y con los playoffs de la NBA de los Cleveland Cavaliers, lo que generó un tráfico inusual. Aún así, se dice que la gente de Cleveland recibió muy bien al equipo y no se quejó por las molestias causadas. Se fabricó un traje negro de látex para Tobey Maguire, pero el diseño original se veía demasiado extremo, por lo que fue descartado y reemplazado por la versión oscurecida del traje clásico rojo y azul que finalmente aparece en la película. Las copias de estreno se enviaron a los cines en 3 partes, cada una con un título falso. Los rollos 1, 3 y 5 se llamaban Two Timing Friends, los rollos 2 y 4 Back for More y los rollos 6 y 7 Listening Heart, y algunas copias de la película fueron enviadas a ciertos cines bajo el nombre clave Let's Dance Again. Al momento de su estreno, esta fue la película más taquillera de Estados Unidos que no recibió ninguna nominación al premio Oscar. La canción que Mary Jane canta sobre el escenario pertenece al musical de Irving Berlin, Annie Get Your Gun. John Driscoll, quien ganó un Oscar por su trabajo como supervisor de efectos visuales en Spider-Man de 2004, rechazó trabajar en esta tercera película y decidió enfocarse en Hot Wheels. En su lugar, Scott Dick asumió como supervisor de efectos visuales. Para la escena en la que Mary Jane visita a Harry y cocinan juntos, James Franco tomó clases reales de cocina para aprender a preparar el omelette perfecto. Las funciones en formato IMAX de la película alcanzaron los $20 millones en solo 30 días, más rápido que cualquier otra película 2D remasterizada para este formato. La tipografía usada en los afiches de la obra de teatro en la que actúa Mary Jane fue diseñada originalmente para el primer logo de los Cuatro Fantásticos. Parte de las vías y del equipamiento eléctrico usados en los sets del metro fueron prestados por SEPTA, la empresa de transporte de Filadelfia, y provenían directamente del metro de Broad Street. Esta es la única película de la trilogía en la que la tía May no es amenazada por ninguno de los villanos. La película tuvo el mejor promedio de recaudación por sala de cine de la historia en estrenos masivos, con $34.807 por sala. La escena del encuentro entre los villanos habría mostrado a Eddie Brock acercándose a Flint Marko y fingiendo ser arena en un parque infantil, jugando con la hija de Flint. Al hablar con él, Eddie lo habría convencido de que su hija aún podía curarse. Topher Grace contó que era fan de Venom desde su infancia y que incluso era más fan de los cómics que del cine. Dijo que Venom era el personaje que interpretaba cuando fue creado por Todd McFarlane a fines de los años 80, en una etapa que revolucionó los cómics. Cuando le ofrecieron el papel, confesó que casi se le escapó decir "te amo", pero se contuvo porque aún estaba negociando su contrato. También contó que Todd McFarlane había ilustrado The Amazing Spider-Man, que es el cómic principal de Spider-Man, y que él mismo había comprado su primer número y lo hizo firmar cuando era niño, aunque bromeó diciendo que probablemente McFarlane ya no lo recordaría. En el fondo de esta escena se puede ver un artículo de noticias sobre Charles Manson en el Daily Bugle, enmarcado y colgado en la pared. Durante el rodaje de una escena de riesgo especialmente intensa con Bryce Dallas Howard, Sam Raimi se dio vuelta y se sorprendió al ver a su padre, el director Ron Howard, parado a su lado observando la filmación. Sam Raimi se alejó de la franquicia luego de constantes disputas con el productor Avi Arad y con Sony, lo que terminó descartando la posibilidad de una cuarta entrega.
Eddie Brock es mencionado en la primera película por Robbie, interpretado por Bill Nunn, como un fotógrafo habitual del Daily Bugle. Se dice incluso que ni siquiera él logra conseguir fotos de Spider-Man, lo que lleva a Jonah Jameson a buscar un nuevo fotógrafo, razón por la cual termina contratando a Peter Parker. Aún así, Eddie se presenta como el nuevo cuando conoce a Peter. Hey, I'm the new guy. New guy. Means we don't have a decent picture. Eddie's been on it for weeks. We can barely get a glimpse of him. Oh, what is he, shy? Cuando Peter Parker usa el traje de Venom, a menudo se le ve agarrándose el pecho, justo donde está la parte principal del simbionte. Esto se hizo para mostrar que Peter siente brevemente remordimiento, antes de que el traje termine volviéndolo alguien emocionalmente distante y desagradable. Adrian Lester tuvo un cameo como un científico investigador al que el Hombre de Arena busca para encontrar una cura para su hija enferma. Aparece brevemente en uno de los trailers, pero sus escenas fueron eliminadas del montaje final estrenado en cines. La historia del traje negro en Spider-Man 3 está adaptada del arco conocido como la saga del traje alienígena, publicada entre mayo de 1984 y abril de 1985. Esta historia ya había sido adaptada antes como una trama de 3 partes en la primera temporada de Spider-Man, la serie animada, y luego lanzada en VHS como Spider-Man, la saga de Venom. Más tarde, esa versión animada fue adaptada al cómic Spider-Man Adventures Volumen 1, número 8 al 10, publicado entre julio y septiembre de 1995. La película de Raimi toma elementos de todas estas versiones, además de la primera historia de Venom en los cómics de Ultimate Spider-Man. Sam Raimi ya había considerado anteriormente a Thomas Hayden Church en la película El Regalo del año 2000, mientras que Topher Grace fue considerado para el papel de Eddie Brock después de que los productores vieran su actuación en In Good Company de 2004. Esta fue la película más taquillera de la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi. Además, es la primera película de la trilogía que no se lanzó en formato VHS. El elenco de la película incluye a 2 ganadores del Oscar, Cliff Robertson y J.K. Simmons, además de 6 actores nominados al premio, como Thomas Hayden Church, James Cromwell, Willem Dafoe, Kristen Dunst, James Franco y Rosemary Harris. En 2024, el traje del simbionte se vendió en una subasta de Heritage Auctions por $125,000. En los primeros minutos de la película aparece una portada de la revista New York con este titular, firmada por Ray Frank. Ese nombre era un seudónimo ocasional de Frank Giacoia, un artista de cómics que trabajó para Marvel, DC, Archie y muchas otras editoriales. La película se estrenó el mismo día que el videojuego Spider-Man 3 de 2007, el 4 de mayo de 2007. Como se dijo antes, durante la batalla final entre Spider-Man y Venom en el rascacielos inconcluso, los storyboards y el guion original planteaban que Eddie Brock fuera revelado como un esqueleto viviente, parcialmente consciente, pero sin saber que Venom se estaba alimentando literalmente de su cuerpo. Esta idea explicaba por qué Brock decide fusionarse con Venom al final, al darse cuenta de que no puede vivir físicamente sin él. La chica que vende su cámara a Jameson por $100 es la hija de Sam Raimi. El compositor de la película, Christopher Young, aparece en esta escena, es el que está tocando el piano. El productor Grant Curtis aparece como uno de los guardias de seguridad en el camión que fue secuestrado por el Hombre de Arena. Peter tiene 2 variantes de su traje. En los cómics, el traje negro era completamente liso, con una gran araña blanca al frente y atrás. Para la película, se diseñó inicialmente con un traje de látex muy fiel a los cómics, pero fue rechazado por los productores. El diseño final pasó a ser una versión oscura del traje clásico, manteniendo el patrón de telarañas. Como consecuencia de esto, el traje de Venom que usa Topher Grace también conserva el motivo de telaraña, pero retorcido y deformado. Además, este diseño ayuda a dar la sensación de que el simbionte está vivo y se aferra al cuerpo del personaje. El Bow Bridge de Central Park, donde Peter se encuentra con Mary Jane, ha aparecido en muchas películas. Una de las más recordadas es Highlander de 1986, en la escena en la que McCloud se reúne con Castager.
El set del hospital que aparece en la película es el mismo que se usó previamente en Strong Medicine del año 2000. El rodaje se extendió por un periodo aproximado de 100 días. Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Rosemary Harris, Willem Dafoe, Cliff Robertson, J.K. Simmons, Elizabeth Banks, Bill Nunn, Bruce Campbell, Ted Raimi, John Paxton y Stan Lee son los únicos actores que aparecen en las 3 películas de la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi. El productor Avi Arad lamentó haber incluido a Venom en la película. Dijo que aprendieron que Venom no es un personaje secundario y que, siendo honesto, él forzó su inclusión porque sabía que Raimi lo usaría si se lo pedían. Con el tiempo, Arad dijo que aprendió a no obligar a nadie a hacer algo que no quiere. Rosemary Harris apareció más tarde junto a Marisa Tomei, quien sería su sucesora como la tía May en Antes de que el diablo sepa que has muerto de 2007. Esta se convirtió en la primera película de Spider-Man en presentar a más de un archienemigo. Tanto James Cameron como Sam Raimi ya habían planeado esta idea para proyectos anteriores que nunca se concretaron, con villanos como Doctor Octopus, Electro y el Hombre de Arena. En Spider-Man 2, la idea se descartó a favor de una historia más enfocada en Peter y en relaciones paternales y fraternales, como la de Harry y Norman, mientras Otto Octavius funcionaba como figura modelo para Peter. Cuando Hoffman presenta ideas de campañas a Jameson, dice que la circulación del Daily Bugle ha bajado, aunque no tanto como la del New York Times o el New York Post. Estos periódicos reales sirvieron como inspiración para el Daily Bugle en la película, que imita el estilo del Post, con su logo rojo y titulares grandes y llamativos. El padre de Gwen, el capitán George Stacy, tiene un rol secundario en la película. Su primera aparición en los cómics fue en Disaster, publicado en Amazing Spider-Man Volumen 1, número 56, en enero de 1968. Para evitar confusiones con esta película de Marvel de 2007, los realizadores de otra película de Marvel del mismo año, Ghost Rider, decidieron matar a Grayson antes en la última película porque tiene las mismas habilidades que Sandman, y para evitar confusiones con el otro villano Elemental. Mientras que Spider-Man 1 y 2 se lanzaron en DVD tanto en versión widescreen como en pantalla completa, Spider-Man 3 solo se publicó en formato widescreen. Esta fue la tercera y última vez que una película de Spider-Man se estrenó el mismo año que una película de Harry Potter. Spider-Man 1 coincidió con Harry Potter y la Cámara Secreta, Spider-Man 2 con Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, y esta película con Harry Potter y la Orden del Fénix. Tanto Topher Grace como Bryce Dallas Howard aparecieron más tarde en episodios distintos de Black Mirror. Bryce actuó en el episodio Nosedive, mientras que Topher apareció en Smithereens. Esta película suele considerarse el equivalente dentro de la trilogía de Spider-Man a Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith de 2005 y X-Men, La batalla final de 2006, ya que muestra a Peter Parker cayendo a su lado más oscuro al ser influenciado por el simbionte, de forma similar a Anakin Skywalker o Jean Grey en esas sagas. En 2024, todas las películas live action de Spider-Man fueron reestrenadas en España por Sony como parte de un ciclo dedicado a Stan Lee, con funciones escalonadas entre agosto y octubre. Después de que Mary Jane termina con Peter por órdenes de Harry, Peter y Harry se reúnen en una cafetería llamada Desposito Coffee. El nombre sería un guiño al histórico entintador de Spider-Man, Mike Esposito. Esta fue la tercera película en la historia en superar los $50 millones en Estados Unidos solo en su día de estreno, después de Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith y Piratas del Caribe, El cofre de la muerte. Es la primera película de Spider-Man que no recibió ninguna nominación al premio Oscar. Sony gastó cerca de $70 millones únicamente en la promoción del lanzamiento en DVD. Tobey Maguire, James Franco, Topher Grace, Thomas Hayden Church y J.K. Simmons retomaron sus papeles en el videojuego Spider-Man 3 de 2007. En China, la película recaudó $19 millones más que cualquier otra película estadounidense hasta ese momento, superando el récord anterior del Código Da Vinci de 2006, que había recaudado 13 millones. En esta escena se puede ver a Flash Thompson en el fondo durante el funeral de Harry Osborn.
La película entró en producción 3 meses antes de que se estrenara Spider-Man 2. Sony sabía que tenía una fórmula ganadora y quería mantener la racha. Como si la película no estuviera ya llena, los productores exigieron incluir a Gwen Stacy para crear un triángulo amoroso, complicando aún más una historia que ya tenía demasiados subplots, como la amnesia de Harry, el hombre de arena, Venom, la relación de MJ, etc. Incluso antes de que llegue Venom, la película nos daba pistas visuales. En la intro, las telarañas de Peter ya están sombreadas, a diferencia de las entregas anteriores. Además, la primera toma de Spider-Man es material reciclado del final de Spider-Man 2, pero con los colores apagados digitalmente para reflejar que el ego y la falta de empatía de Peter ya lo estaban corrompiendo. Después de su segundo enfrentamiento con Harry, Peter intenta decirle que él no mató a Norman, pero Harry se niega a escucharlo. Esta situación es muy similar a una viñeta del cómic Spectacular Spider-Man, volumen 1, número 200. Los nombres que aparecen en el teléfono de MJ, Karl Locker, Getzinger, Gelfman, no son aleatorios, son apellidos del equipo de utilería de la película. Cuando Peter se vuelve entre comillas malo y camina por la calle bailando, la tienda de ropa detrás de él tiene carteles de clearance, que es liquidación. El chiste es que Peter está tan quebrado que su idea de ropa genial de chico malo es simplemente lo que estaba en oferta. La escena del baile en el club de jazz fue diseñada intencionalmente por Raimi para dar vergüenza ajena, no para ser cool de verdad. Bruce Campbell aparece en esta película, y hay una famosa teoría de que Raimi lo estaba preparando para revelar que en Spider-Man 4 todos sus cameos anteriores, como el presentador de lucha libre, el acomodador del teatro y este camarero, eran en realidad Quentin Beck, es decir, Misterio, practicando disfraces. Cuando Peter saca el anillo de compromiso de la copa de champán, si te fijas en su mano, todavía se ve la cicatriz de la picadura de araña de la primera película. Al principio en la obra de teatro, Peter le explica a MJ cómo funciona la acústica y la propagación de las ondas de sonido, y esto no es solo una charla de un nerd, es un adelanto de cómo Peter derrota a Venom al final, usando vibraciones y frecuencias sonoras. It's the acoustics. It's all about diffusion. It keeps the sound waves from grouping. You see, when the sound waves they propagate, then it's like You are such a nerd. Antes de la batalla final, cuando la multitud mira a Spidey balanceándose hacia el edificio, el bombero a la izquierda de la pantalla levanta al mismo niño 3 veces. El simbionte llega a la Tierra en un meteorito. Muchos conectan esto con la imagen bíblica de Lucifer, cayendo del cielo como una estrella. El traje negro representa la tentación y el pecado que consume al héroe. Flint Marko se convierte en el hombre de arena al deshacerse y reformarse con arena. Esto se compara con el origen bíblico del hombre. Polvo eres y en polvo te convertirás. Es un hombre caído que busca redención, es decir, salvar a su hija, pero es tentado por el diablo, o sea, Venom, para unirse en venganza. Cuando Peter pelea con el hombre de arena en las alcantarillas y rompe la tubería de agua para deshacerlo, muchos dicen que vendría siendo un bautismo invertido. En lugar de limpiar sus pecados con agua, Peter usa el agua para intentar cometer un asesinato, por la ira, manchándose las manos por primera vez. Norman Osborn murió por su propio planeador intentando matar a Peter. Harry Osborn también muere por su planeador pero intentó salvar a Peter. El hijo está redimiendo los pecados del padre a través del sacrificio. El casero de Peter se llama Ditkovich. En los créditos aparece mal escrito como Ditkovich. El mismo error aparece en Spider-Man 2. Se nota que en esta toma no usaron a Tobey Maguire. La secretaria de Jameson le recuerda que su esposa le aconseja que controle su presión arterial. Vemos que tiene un puro en su mano, pero en la siguiente toma no lo tiene. Durante la pelea de Peter y Harry, se puede ver un cable en la espalda de Peter. La película no trata sobre peleas, sino sobre el perdón. Peter perdona al hombre de arena, Harry perdona a Peter y Eddie Brock muere porque es incapaz de perdonar. De hecho, le pide a Dios que mate a Peter. Y todo esto es el arco central que cierra toda la trilogía. Spider-Man 3 fue el cierre de una trilogía hecha bajo enorme presión, y eso se refleja en cada decisión creativa. Estas 200 curiosidades ayudan a entender mejor por qué la película terminó siendo como es y por qué con el tiempo sigue generando debate, análisis y nuevas lecturas.